Secretos revelado. La verdad tras la invitación al hotel de mi esposo y su compañera. Desde hace semanas, la sospecha me carcomía como ácido corrosivo. Las llamadas tardías, los mensajes esquivos y la frialdad repentina en su mirada. Todos esos indicios apuntaban a una verdad que prefería negar. Pero no podía más. Decidí actuar. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este resumen. Una tarde de junio, mientras él se sumergía en su trabajo en casa, me aventuré a revisar su teléfono. Las conversaciones eran como cuchillos afilados clavándose en mi pecho. Mensajes dulces, promesas veladas y encuentros secretos que yo nunca había sospechado. Mi corazón latía desbocado mientras deslizaba mi dedo por la pantalla, buscando más pruebas de lo que ya sabía. Finalmente, encontré lo que temía. Números desconocidos con nombres cifrados y emoticonos que parecían esconder más de lo que revelaban. Sin titubear, marqué los números que se repetían con más frecuencia y envié un mensaje corto y directo. ¿Podemos encontrarnos hoy en el Hotel Belleza? Necesito hablar contigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sabía si tendría el coraje para enfrentarlo cara a cara, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier miedo. La habitación a mi alrededor parecía encogerse mientras esperaba su respuesta, consciente de que este encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre. El tiempo en el Hotel Belleza pasaba como si las manecillas del reloj se hubieran enterrado en la arena. Cada segundo era una mezcla de ansiedad y determinación. Mi mente repasaba cada detalle de nuestra relación, cada momento compartido ahora empañado por la traición. Miraba fijamente la puerta, esperando su llegada junto con las mujeres que había convocado. ¿Cómo reaccionarían al descubrir que no eran las únicas? Mis manos temblaban ligeramente mientras el reloj en la pared marcaba cada segundo con una lentitud exasperante. Finalmente, el sonido de pasos inciertos en el pasillo me hizo enderezar la espalda. La puerta se abrió con un crujido leve y 3 figuras entraron con cautela. Cada una llevaba consigo su propia historia de engaño, su propia versión distorsionada de lo que habían creído era amor. Observé sus rostros, cada uno mostrando una mezcla de sorpresa, confusión y vergüenza. Eran víctimas, sí, pero también cómplices involuntarias en la red de mentiras tejida por mi esposo. Sus miradas buscaban respuestas que yo estaba lista para dar, aunque no sabía cómo comenzar. El silencio se hizo palpable, como un manto pesado que envolvía la habitación. Sabía que lo que vendría a continuación no sería fácil, pero ya no podía dar marcha atrás. Esta confrontación era el precio de mi búsqueda de la verdad. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me puse de pie para enfrentar a mi esposo y a las mujeres que había convocado. El silencio se volvió tangible en la habitación mientras mi voz, cargada de emociones reprimidas, rompía la quietud. Les conté cómo había descubierto las mentiras y las promesas vacías. Cada palabra era una losa sobre mi corazón, pero la necesidad de la verdad superaba cualquier dolor emocional. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi mirada estaba firme, decidida a no retroceder. Las mujeres intercambiaron miradas nerviosas entre ellas y con mi esposo, quien intentaba ocultar su culpabilidad detrás de una máscara de incredulidad. Pero yo sabía la verdad. Les dije cómo había encontrado los mensajes, las citas clandestinas, las promesas quebradas que habían sido su moneda de cambio. Observé las reacciones en sus rostros, desde la incredulidad hasta la vergüenza mal disimulada. Mi esposo intentó hablar, balbuceando disculpas y explicaciones vacías que se desmoronaban ante mis palabras cortantes como cuchillos afilados. Ya no tenía el poder de convencerme con sus mentiras. Antes de continuar, recuerda dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos. Una por una, las mujeres confesaron sus encuentros con mi esposo, historias de citas furtivas, promesas de amor y el frío desprecio de ser solo una más en su lista. Sus palabras se entrelazaban en una danza de traición y complicidad,
revelando una red de engaños que había tejido con maestría. La primera mujer, nerviosa pero decidida, admitió que había creído sus mentiras sobre un matrimonio infeliz y una promesa de futuro juntos. Sus lágrimas se mezclaron con la ira contenida cuando comprendió que era solo una pieza más en su juego de manipulación emocional. La segunda mujer, más joven y aún marcada por la ingenuidad de la juventud, habló con una voz temblorosa sobre los mensajes de amor que recibía a altas horas de la noche y los planes para un futuro que nunca llegaría. Su mirada hacia mi esposo era una mezcla de dolor y traición. La tercera mujer, la más callada de todas, contó su historia con una serenidad que era más inquietante que cualquier muestra de emoción. Reveló cómo había descubierto que no era la única, cómo las promesas se desvanecían en el aire y cómo había decidido confrontarlo a pesar del miedo. Mi esposo, en un último intento por justificarse, balbuceó disculpas y explicaciones vacías que ya no tenían poder sobre mí. Las palabras de las mujeres resonaban en mis oídos, confirmando lo que había sabido en lo más profundo de mi corazón, que su traición había ido más allá de lo que podía soportar. El peso de la verdad se hizo sentir con una intensidad aplastante. Sentí el dolor y la rabia mezclados con un alivio amargo. Mis lágrimas, una mezcla de tristeza y liberación, caían silenciosamente mientras el mundo parecía detenerse a mi alrededor. Las otras mujeres se marcharon, dejando tras de sí un silencio tenso y cargado de emociones no expresadas. Quedé sola con mi esposo, pero ya no era la misma. La habitación se llenó de un vacío abrumador mientras procesaba todo lo que había descubierto y confrontado. Las palabras no dichas resonaban en mi mente, las preguntas sin respuesta se amontonaban en mi pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que las mentiras y la traición se entrelazaran en mi vida de esta manera? Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera, observando el sol poniente pintar el cielo con tonos de naranja y rosa. Era un atardecer tan hermoso y a la vez tan doloroso. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en mi vida, un punto de inflexión que me obligaba a enfrentar la realidad con valentía. En medio del silencio que se había instalado, una sensación de catarsis comenzó a abrirse paso en mi interior. Había liberado la verdad, había confrontado las mentiras y había comenzado a sanar las heridas que se habían ido acumulando silenciosamente bajo la superficie. Con pasos firmes pero temblorosos, me alejé del hotel. Cada paso era un acto de afirmación de mi propia fuerza y dignidad. El sol poniente pintaba el cielo de tonos de fuego mientras el peso de lo ocurrido se asentaba en mi alma. Era el comienzo de un camino incierto, pero también de una nueva fuerza que había descubierto dentro de mí misma. Las lágrimas que habían caído con tanto dolor ahora parecían llevar consigo una especie de liberación. A medida que caminaba por la acera, sentí cómo se aliviaba un peso invisible de mis hombros. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria para mi propia paz mental y emocional. No sabía qué depararía el futuro, pero una cosa era segura: ya no permitiría que las mentiras y la traición dictaran mi vida. Había aprendido que la verdad puede ser dolorosa, pero también es el cimiento sobre el cual puedo reconstruir mi propia fortaleza y autoestima. Ahora, en la calma posterior a la tormenta, reflexiono sobre lo que he aprendido. La verdad puede ser dolorosa, pero es el primer paso hacia la sanación. Enfrentar la realidad, por más devastadora que sea, me ha liberado de las cadenas de la mentira y la decepción. Aunque el camino hacia adelante sea incierto, sé que cada paso lo daré con la firmeza de quien conoce su propio valor. Esta experiencia me ha enseñado que merezco respeto, honestidad y amor verdadero. No volveré a permitir que nadie me haga sentir menos de lo que soy. El atardecer se desvanece lentamente en el horizonte, dejando espacio para la noche y sus misterios. Me siento tranquila, sabiendo que he tomado una decisión que me acerca un paso más hacia mi propia felicidad y paz interior. La vida es impredecible y a veces dolorosa, pero también está llena de oportunidades para crecer y aprender. Esta confrontación dolorosa ha sido un punto de inflexión en mi vida
Una experiencia que, aunque difícil, me ha fortalecido de maneras que no habría imaginado. Ahora, mientras miro hacia adelante con determinación, sé que estoy lista para escribir el próximo capítulo de mi vida con coraje y autenticidad. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este resumen, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.